¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sesión más, a una cápsula más del discipulado bíblico. Estamos entendiendo que el discipulado no es un curso, sino que son niveles de crecimiento espiritual por el cual Jesús hizo pasar a sus discípulos durante el tiempo en que estuvo formándolos. El día de hoy vamos a ver el segundo nivel en el cual Él introdujo a sus discípulos, y esta etapa se conoce como la del conocimiento. Es cuando Jesús comienza, después de haber probado si verdaderamente tenían una actitud para seguirle a través del arrepentimiento, de desear un cambio verdadero, comenzó a derramar en ellos la información que su Padre le había dado, las enseñanzas y las palabras que su Padre Celestial le había dado. Y esto es muy interesante, pero al mismo tiempo muy importante poder entenderlo, porque si nosotros derramamos conocimiento en una persona que no tiene ninguna intención de dejarse formar o seguirnos como mentor, vamos a estar levantando monstruos, monstruitos yo le llamo, fariseos, religiosos, simplemente personas que adquieren mucho conocimiento bíblico, pero que no tienen la disposición de asimilar ese conocimiento para experimentar un cambio. En el Evangelio según San Juan, en una ocasión, después de haber alimentado a más de 5,000 personas, Jesús dice lo siguiente: de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales de haber multiplicado los panes y los peces, sino porque comieron el pan y se llenaron, se saciaron. Y los discípulos, al escuchar esto, le empezaron a decir: Señor, esto que estás diciendo es muy duro, es muy difícil. Y Jesús comenzó a desarrollar una enseñanza donde se mostraba a sí mismo como el pan de vida. Esto ofendió a muchos. ¿Y sabes qué respondió Jesús? Les dijo: ¿esto les ofende? Es como hoy en día, cuando nosotros estamos hablando de ciertos temas que la sociedad ha dicho que no podemos tocar, que no tenemos el derecho inclusive de mencionarlos en alguna plática de congregación o de iglesia. Y mucha gente comienza a decirnos en las redes, comienza a decir cuando nos escucha: me siento ofendido, esto me ofende. No debes decir esto porque me ofende, nos ofende como sociedad o como grupo. Y frecuentemente vamos a escuchar enunciados como estos en la televisión, en la radio, y que este tipo de enunciados se están presentando como un arma, retándonos a los que tenemos una convicción escritural, como si el hecho de que estuviésemos ofendiendo debería de causar que dejemos de decir todo lo que Jesús nos ha mandado enseñar. Sin embargo, esto es muy riesgoso. Y en eso están cayendo muchas de estas generaciones que quieren ser influencers, que quieren ser youtubers, que quieren ser conferencistas motivacionales y que solamente superficialmente tocan la vida moral del individuo con tal de no incomodarlos u ofenderlos. Frecuentemente Jesús ofendió a la gente, pero esto no lo detuvo en enseñar la verdad que emanaba de la Escritura del Antiguo Testamento o la enseñanza que traía de su Padre. Cuando Jesús desarrolló su segundo nivel de discipulado con sus 12, comenzó a revelarse o a darse a conocer a sí mismo a través de enseñanzas que ofendieron mucho a sus oyentes, particularmente los que ya estaban empapados de cierta religiosidad, pero que al mismo tiempo dieron esperanza a estas palabras a muchos más. Imagínense que hubiese dejado de decir la verdad que traía por no incomodar a algunos. Él dijo en esta etapa del discipulado, comenzando a revelarse: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, yo soy la vid verdadera, y antes que Abraham, antes de los que ustedes piensan que debían creer, yo soy, dijo Jesús. Esto escandalizó, esto movió
despertó un avispero entre la gente que ya tenía pues un mensaje light, un status quo ahí sin tocarse, un estado de conformismo en cuanto al mensaje de la palabra de Dios. Parece que los discípulos pensaban también como mucha gente porque ellos estaban sintiéndose incómodos por la predicación de Jesús, por la enseñanza de Jesús. Mira, cuando una persona se ofende por algo, usualmente esto revela más el corazón del ofendido que a la persona que supuestamente está causando la ofensa. En una ocasión, después de que Jesús enseñó en cuanto al abuso de la palabra de Dios, el hecho de usar mal la escritura en manos de los religiosos, sus apóstoles vinieron a él y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Jesús, bájale. Oye, maestro, esta palabra es muy dura de escuchar. Te estamos trayendo la gente. La gente está viniendo. Oye, ya bájale, Jesús. Es increíble. Esto sucede hoy en día en todo lugar y en todas las audiencias. Porque en los últimos tiempos se ha levantado una generación en la cual se le ha dicho, se le ha enseñado acerca de un mal concepto de intolerancia o tolerancia. Y estas generaciones nuevas se ofenden fácilmente cuando escuchan la verdad absoluta y que no es relativa y no se amolda a las preferencias de tal o cual grupo. Pero también estas generaciones que van creciendo forman las filas de las nuevas religiones, de las nuevas iglesias en las cuales no se pueden predicar o enseñar ciertos temas, porque ofenderíamos. Parece que los discípulos de Jesús también se ofendieron. Y eso es algo que debemos tener muy en claro en esta mañana. Jesús no pensó lo mismo. Él sabía que su mensaje había ofendido a los fariseos debido a la dureza de sus corazones, no debido a la manera en que se había presentado el mensaje. Jesús no usó palabras altisonantes, insultantes, no usó lenguaje corrompido o inclusive una actitud de destruir o evidenciar la moralidad de la gente. Simplemente expuso la verdad de Dios. Jesús entendía que los corazones de los religiosos necesitaban un cambio, no su mensaje o la manera de presentarlo. Él respondió a sus 12 diciendo: déjenlos porque son guías de ciegos. Son ciegos, guías de ciegos. Y ciertamente sus discípulos no tenían razón en ofenderse, ni tampoco la audiencia, porque realmente ellos estaban cegados a la verdad, predispuestos a la verdad, como hoy en día muchos también se predisponen a escuchar la verdad del Evangelio. No deberían haberse ofendido por el mensaje de Jesús. Al contrario, era un mensaje que venía a darles libertad y venía a darles luz en medio de una ceguera. El mensaje de Jesús era la verdad que les estaba dando la oportunidad de ser liberados de la cautividad del diablo. Y esto nos deja una primera referencia, una primera reflexión en esta mañana. Jesús tenía que decidir entre dejar de decir la verdad que ofendía y dejarlos en esclavitud, o seguir ofendiendo con la verdad para darles libertad a los cautivos, una libertad espiritual y una libertad moral. En Marcos 6, donde estamos tocando este pasaje, relata que Jesús regresó a Nazaret, su pueblo, su aldea, donde él creció. Y fue a la sinagoga, fue al templo, fue al auditorio de moda y predicó la palabra como frecuentemente lo hacía en otros lugares. La gente de su pueblo lo escuchó y murmuró: ¿y de dónde saca estas cosas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y luego el texto
dice que se escandalizaban de él, se ofendieron por sus palabras. Mira, el hecho de que se ofendieran no significa que Jesús había dicho algo malo o enseñado algo inapropiado. No significa que debía haber tomado otro enfoque en su enseñanza. En cambio, significa que los corazones de los oyentes son demasiado sensibles. Son como jarritos de Amozoc, frágiles, o como el papel de China, que por cualquier cosa se arrugan. Y que ellos rechazaban el mensaje, aceptarlo de parte de Dios, cuando se les estaba entregando en ese momento por el hombre más santo, el hombre más sabio, el hombre más manso, el hombre más justo, el mejor maestro. Jesús nunca fue intimidado por la táctica de me estás ofendiendo o estás ofendiendo, debes parar. Y nosotros tampoco deberíamos ser intimidados por esas actitudes. Una vez Jesús predicó a una gran multitud y una multitud de sus propios discípulos. Escucha bien. Y muchos de ellos no entendieron el mensaje y murmuraron en cuanto a la predicación de Jesús. Ya viste lo que está enseñando el maestro. Esto que enseña Jesús incomoda, me incomoda. Esto que Jesús dice se pasa. El maestro abusa. La gente se nos va a ir. Jesús les preguntó, ¿esto que he dicho les ofende? Hoy en día muchos dirían, sí me ofende. Que Jesús ofendió a la multitud, que cometió un error y que debía cambiar su mensaje, es lo que dirían muchos hoy en día, para no hacer que la gente se aleje del mensaje de Dios. Sin embargo, Jesús respondió al decir, si esto les ofendió lo que acabo de decir, pues ahí le va otra. Que si vieren al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Cuál fue el punto que ofendió a la gente? La enseñanza. Jesús dejó de decir o dejó de enseñar. Al contrario, como decimos aquí, le puso más chile a la herida. Si la gente se ofendía por el mensaje de Jesús de que era el pan que descendió del cielo, solamente piensen en su reacción si lo vieran regresar al cielo, lo cual haría muy pronto. Jesús no se detendría por la incomodidad de la gente. Jesús no solo rehusó dejar de predicar o cambiar su mensaje, sino también añadió algo más a su audiencia que seguramente tendrían problemas en aceptar. Jesús dijo en el versículo 65, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Sabes por qué mucha gente se incomoda? Porque no está dispuesto a escuchar la voz de Dios para acercarse al mensaje que Él quiere entregar. ¿Sabes por qué muchos líderes hoy en día están tratando de hacer una enseñanza light para mantener a todos sin incomodidades? Porque están confiando más en su elocuencia o en su perspectiva de conferencista motivacional positivo que en entregar un mensaje que puede transformar la vida de la gente. A Jesús no le interesaba ser un youtuber, no le interesaba ser un influencer, no le interesaba ser un coach cristiano. A Jesús le interesaba que la gente tomara decisiones al primer momento que le escuchara, porque posiblemente no iba a tener una segunda oportunidad para enseñarles. En el versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y los 12 se espantaron. Los discípulos se van. Maestro, la gente, los que tú habías estado enseñando, se nos está yendo. Ya no solamente los primeros oyentes como los fariseos, la gente que tú has enseñado por meses se está yendo. ¿Y sabes qué respondió Jesús? Le dijo a los 12, ¿quieren acaso irse ustedes también? Yo creo que Jesús no lo invitarían a muchas iglesias.
Yo creo que a Jesús, a muchos campamentos de jóvenes donde hay que darle 2 o 3 lavadas de cerebros, no lo invitarían. Yo creo que a muchas congregaciones volverían a dejar fuera a Jesús. Y sabes, no estoy hablando de congregaciones tradicionalistas, que también tienen lo suyo. Estoy refiriéndome a aquellos que han metido a la iglesia una filosofía de pensar muy relativista. La segunda cosa que quiero dejarte en esta mañana es que la verdad de Dios es ofensiva para mucha gente. Y aquellos que tienen corazones deshonestos y pecaminosos siempre se ofenderán por la claridad de la verdad de Dios. ¿Sabes? Como un maestro discipulador, debo seguir el ejemplo de mi maestro y su modelo. Mi maestro es Jesús. Y después de hablar con muchas personas hoy en día, y especialmente con jóvenes, que rechazan las verdades de Dios porque han sido formados en las escuelas, en las universidades, con esa filosofía relativista de no me digas nada, no te metas en mi vida, yo creo mi propia filosofía de vida. La verdad de Dios, sí, está muy bonita las historias, o es muy absoluta, es muy radical. ¿Sabes? Yo he hablado con mucha gente el día de hoy y han dejado infiltrarse o se han dejado infiltrar o influenciar por estas filosofías muy relativas. ¿Sabes? La gente hoy en día, hay temas que no quiere escuchar. Hoy en día la gente que rehúsa o rehuye a la verdad del Evangelio se sienten incómodos hablar acerca de que el sexo antes del matrimonio no está autorizado o bien visto de parte de Dios, que no debemos unirnos en relaciones de yugo desigual, que sin santidad nadie verá a Dios, que debemos alejarnos muchas veces de amistades o relaciones muy destructivas, o que no debemos enlodarnos en el mundo oscuro de la política si es que participamos en ella. Mucha gente a la que he hablado no se han sentido a gusto con estos temas, porque no es algo sencillo de solucionar o de tratar por tanta influencia cultural de la sociedad que tenemos hoy en día. Pero sabes, la verdad no siempre es cómoda. Si el discipulado te incomoda, dale gracias a Dios. Si el discipulado no te incomoda, es muy probablemente que solamente te estén aplicando como la mantequilla encima del pan. La podrás lamer y la podrás degustar, pero no es aquella mantequilla que penetra al pan y que hace que el interior cambie su naturaleza. Muchos cristianos han caído en una trampa, incluso muchas congregaciones. Se ha arraigado la idea de que se debe dar un mensaje positivo, suave, light, que se debe tener cuidado de no herir sentimientos o creencias al enseñar y de que todas las creencias son igual de respetables, relativizando la verdad absoluta de Dios. El ministerio, el servicio, la iglesia se ha convertido en una lucha por ser populares, en vez de ser una herramienta para discipular a las naciones. Se evitan temas como el feminismo, la identidad de género, el divorcio, el homosexualismo, el aborto, la santidad, pero abundan predicaciones de la siempre bien recibida prosperidad financiera. El sentirse bien o cool, vamos a la church, a la congre. Y la iglesia, en lugar de ser una embajada del cielo en la tierra, se ha convertido en una reproducción de la cultura del mundo, en donde todos hablan y todos se comportan como lo dicta la sociedad actual. La verdad bíblica, para muchas personas que dicen ser cristianos, es opacada por una especie de diplomacia que da más importancia al estatus de la gente y las apariencias. Yo quiero dejarte esta mañana algunas reflexiones. Cuando Jesús lanzó esta pregunta a sus discípulos, ¿esto os ofende o les ofende?, el Señor estaba en medio de uno de los discursos que más evidenciaron su deidad y su poder como Dios. La persecución que sufría por parte de los fariseos era muy fuerte. Lo seguían a donde fuera buscando evidencias para incriminarlo. Pero Jesús no se detuvo ahí.
En el verso 59 de Juan capítulo 6 se nos dice que estaba dando estas palabras en la sinagoga de Capernaum, lo que nos hace pensar en la cantidad de fariseos y religiosos y escribas que se dieron cita solo para atacar y condenar la enseñanza de Jesús. Él estaba proclamando que era el pan de vida, el que podía saciar, el que podía alimentar. Y todo esto, sin duda alguna, causó molestia entre los fariseos, que comenzaron a murmurar. Jesús estaba diciendo cosas escandalosas. Estaba metiéndose con las creencias de la élite sacerdotal e intelectual. Estaba chocando frontalmente con una cultura. Y mucha gente debe haber sido conmovida por las palabras del maestro. Pero muchos debieron ofenderse ese día. A Jesús no le importaba ser popular. Le importaba poco mantener entusiasmada a una multitud. Le importaba poco ser un influencer o un popular youtuber para ser invitado a otras conferencias o para tener 1 millón de likes en Facebook o millones de seguidores en Instagram o miles de reproducciones en YouTube para cobrar una comisión. Él no quería quedar bien con la sociedad. Quería obedecer al Padre y ser fiel al mensaje que se le había entregado. Hay quienes me han preguntado que si a través de mis cápsulas y mis publicaciones quiero convertirme en un influencer, en un conferencista motivacional o en un coach cristiano. Pero la verdad, no estoy interesado. No estoy interesado porque no es mi función. Mi función no es ser popular, siendo relativo, con un mensaje que toque lo superficial del mundo emocional, sino quiero serlo más claro para apelar a la conciencia de quienes me siguen y quienes me leen. Y quiero concluir con lo siguiente. Si tú abres la puerta de la iglesia con enseñanzas superficiales y motivacionales para no ofender la vida carnal de nuestra sociedad y para ser tolerante con la vida de la gente carnal, entonces tu congregación, tu rebaño, tus discípulos se volverán carnales y perderás el respaldo de un Dios 3 veces santo que quiere bendecirnos para brillar en una sociedad que vive extraviada. Solo hay una verdad. Y el Maestro de Maestros dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Dios te bendiga.